Continuamos entonces con nuestro capítulo de historia y habíamos quedado en los aportes de este código de Hammurabi. Sobre la actitud temeraria, se decía, si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Entonces miren bien que aquí ya aparece el tema de prueba y un escenario al cual nos enfrentamos permanentemente en derecho, y es dame la prueba y te daré el derecho. Podía libremente acusar, pero ojo, porque si no podía probar sería castigado con la pena de muerte. Entonces el tema de prueba adquiere una relevancia máxima como se sigue manejando hoy. Un quinto aspecto que titulé El nacer de la herejía. Ustedes todos saben por la historia qué es la herejía y en qué ha consistido la herejía y en qué consistió. Nosotros la vivimos aquí muy fuerte. La vamos a ver en este capítulo cuando veamos el caso de Colombia. Si así un señor imputa al señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, vuelve otra vez el tema de prueba, ¿no? El acusado de brujería irá al río y deberá arrojarse al río. Si este señor ha sido purificado por el río saliendo sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte. El que se arrojó al río arrebataría la hacienda de su acusador. Dos aspectos aquí importantísimos. Uno, miren que ya este fue el origen de todo el tema de la herejía por parte de colonias, imperios como el español cuando vino aquí a conquistarnos. Tenemos entonces que hacen pruebas o hacían pruebas que no eran ni siquiera elaborados por las mismas personas que los juzgaban, sino las sometían a temas como los leones, posteriormente el tema de las hogueras. Aquí era tirándose al río. Y miren que el juzgamiento se hacía era con la consecuencia de ese lanzamiento al río, porque si salía ileso era inocente. Y siendo inocente además se le premiaba diciéndole que le arrebatara la hacienda de su acusador. Entonces ahí hay dos esquemas bien importantes. Respecto a este medio de prueba del falso testimonio, si un señor aparece en un proceso para un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, otra vez, pero en distintos medios de prueba, que es contra el testimonio, ¿ya? Porque entonces podía acusar de homicidio, podía acusar de brujería, podía acusar de falso testimonio, pero tenía que probar. E inmediatamente, como hemos visto en todos los escenarios, venía la consecuencia de la sanción. Y no puede probar la palabra que ha dicho. Si el proceso es un proceso capital, tal señor será castigado con la muerte. Nunca más podrá sentarse con los jueces en un proceso. Y aparece el principio aquí, el esbozo del principio de la cosa juzgada que tendremos que desarrollar. Entonces, aquí también vale resaltar que, además del tema de prueba, mire que tenían una categoría de las faltas en un esquema muy similar al como las tenemos hoy, de leves, graves y gravísimas. Y por eso allí la capital, o sea, la gravísima, pues que era el rango más alto, si era en un proceso de ese tipo de penas capitales y no se podía probar, sería castigado también con la pena de muerte. En cuanto a la estafa, si el propietario de la cosa perdida no presenta testigos que testimonien sobre el objeto perdido, es un estafador. Dio curso a una denuncia falsa y será castigado con la muerte. La carga de parte. Si los testigos de tal señor no estuviesen a mano, los jueces le señalarán un plazo de 6 meses. Y si al sexto mes no presenta sus testigos, este señor es un falsario, sufrirá en su totalidad la pena de este proceso. Aquí quiero que se detengan también a analizar la carga, lo que aparece en Colombia como las cargas de las partes, la carga de la prueba. Van a escuchar permanentemente eso. Eso es una carga de partes, eso es una carga de la prueba. O sea, ¿a quién le corresponde, en este caso, probar? De ahí que encuentran ustedes que los testigos, miren que eran responsabilidad de la parte accionante. Y por eso el juez concedía en esa época 6 meses para que lo llevara al proceso, por eso se llama carga,
Él era el encargado, la parte interesada de llevarlos al proceso dentro de ese lapso. Si en ese lapso no cumplía, era un falsario, era considerado un falsario y venía la pena correspondiente. En cuanto al funcionamiento judicial, la justicia la imparte en los tribunales y se puede apelar al rey. Los fallos se deben plasmar por escrito. Entonces, varios escenarios aquí de actuación judicial. Miren que se establece todo el tema y ténganlo muy en cuenta para cuando veamos el capítulo de jurisdicción. La justicia la imparten los tribunales. Ahí ya hay toda una estructura. Los únicos que pueden administrar justicia o los únicos que podían para esa época administrar justicia eran los tribunales. Y ya existía la posibilidad del principio de la apelación, que lo veremos también, consiste cuando uno no está conforme con una sentencia que le dictan condenatoria, uno puede apelar ese fallo. Y aquí la apelación iba ante el rey. Entonces miren que los tribunales cumplían su cometido en primera instancia y si había lugar a la apelación iba ante el rey. Y desde el Código de Hammurabi miren que disponen que la sentencia debe quedar por escrito. Entonces miren que desde esa época ya se empiezan a manejar sistemas mixtos. Me refiero oralidad y escrituralidad. ¿Por qué? Porque veremos cómo se está aplicando hoy en Colombia, es un sistema mixto de oralidad y escrituralidad. En cuanto a las penas, aparece inscrita una escala de penas según los delitos y crímenes cometidos. La base de esta escala es la ley del talión que desarrollaremos más adelante. Este numeral de las penas ratifica lo que decíamos de una escala, de unos grados de la pena y de los delitos. Entonces ya los tenían ellos tabulados y eso hizo carrera en todos los regímenes penales del mundo entero. Por eso se clasifican las penas no todas son de un mismo grado, de un mismo talante. Y volvemos al tema. En Colombia este régimen penal, este régimen disciplinario, las tiene catalogadas en leves y las penas serán acorde a eso. Las graves, lo mismo, y las gravísimas que serían los que ellos consideraban para la época los procesos capitales. Después entonces tenemos la ley de las 12 tablas. Entonces ya dejamos a un lado a Hammurabi, al código de Hammurabi y todo lo que eso implicó y vamos a entrar a mirar cuáles fueron los aportes de la ley de las 12 tablas. Entonces, cómo surge en el aspecto histórico, miremos y nos colocamos en contexto. Después de 10 años de resistencia, los patricios cedieron. El Senado y los tribunos acordaron redactar una ley aplicable a los dos órdenes. Esta fue la ley de las 12 tablas. Miren que cuando ya se impone en el mundo el imperio romano, entonces surge esta ley de las 12 tablas y es un ejercicio de equidad, de igualdad en el trato judicial. Por eso dice en la historia que los patricios cedieron. ¿A qué se refiere que los patricios cedieron? A que antes el régimen judicial para ellos era distinta a las otras categorías del pueblo romano. Ustedes en derecho romano, en derecho civil general y personas, pues vieron todo este esquema, toda esta organización al interior de la ciudad, del pueblo romano. Y el tema judicial empieza aquí a sufrir una transformación muy importante para el mundo entero con la ley de las 12 tablas, porque se empiezan a equiparar las cargas y se le empieza a dar un tratamiento igualitario a todas las personas que vivan en esa ciudad. Y es también un esbozo que ampliaremos en la historia de Colombia del tratamiento que nos dieron al principio los españoles. Vamos a ver allá también para la época que ellos tenían un régimen judicial para los españoles y un régimen judicial distinto para lo que ellos llamaron los indios, o más que los indios, los indígenas nuestros, pero por ellos llamados los indios. Y aquí pasaba igual, pero miren que la ley de las 12 tablas entonces es en el fondo una manifestación de equidad, de equilibrio entre todos los ciudadanos que habitaban para la época ese imperio romano. La ley se publicó al principio en 12 tablas de madera, pero saben ustedes que la madera, pues por más cuidado que se tenga, sufre y está expuesta a un mayor deterioro. Por eso, posteriormente, en 12 planchas de bronce que se expusieron en el foro.
pues las pasaron a bronce buscando que perduraran en el tiempo con materiales mucho más duraderos. Y miren lo importante también, expusieron en el foro, o sea, las dejaron cumpliendo un carácter público, publicitario, expuestas en las plazas principales que ellos tenían de la ciudad para que todo el mundo las viera y las conociera. Lo que hoy llamamos la socialización de las leyes, que ellos ya entonces tenían sus mecanismos de acuerdo al lenguaje que manejaban para que fuese público, de público conocimiento. Dice, debido a que no queda indicio alguno de su existencia, algún autor ha llegado a sugerir que no existiera. Bueno, estos son temas de historia que si ustedes leen, pasa como todo en el mundo. Hay personas que se dedican a unos estudios en los cuales dicen, por ejemplo, que al no quedar vestigios de estas 12 tablas, ni siquiera en las de bronce, algunos se atrevió a sugerir que no existen, pero son distintos puntos de vista, nos tenemos que acostumbrar a ese tema, sobre todo en materia jurídica, ¿no? Los distintos puntos de vista. Y los seguimos viendo en muchos de los temas jurídicos y las vidas en sociedad, en las ciudades en general, que algunos se atreven a desmentir. Casos como, por ejemplo, tener todavía en Colombia personas que dicen que Pablo Escobar no está muerto, que Pablo Escobar fue escondido, fue llevado a otro país, en fin, que lo vieron en tal lado, bueno, cosas de ese estilo. Aquí, pues obvio también, pero les comento es porque no es nada nuevo, ha existido a lo largo de toda la existencia de nosotros como seres humanos. Ya en época imperial, entonces estas leyes pensadas para todos los ciudadanos, acuérdense que era un régimen de equidad, fueron las bases jurídicas de todo el imperio romano, pues todos estaban bajo las mismas en cualquier rincón del imperio. O sea, lo hicieron extensivo a todo el imperio. Y esto es de radical importancia para nosotros, porque ustedes saben que el imperio romano fue el antecesor de todo el imperio español, que fue el que nos colonizó, nos conquistó y nos impuso. ¿De dónde? Miren aquí ya desde dónde tienen que ustedes empezar a hacer el seguimiento desde este imperio romano, porque esos fueron las bases jurídicas, no solo para ese imperio, en principio, claro, para ese imperio, pero posteriormente se fueron extendiendo para todo el mundo. Con base en eso, ya tenemos los aportes de todo lo que fue el Código de Hammurabi y los aportes de la ley de las 12 tablas. De ahí entonces ya podemos entrar a mirar con mayor precisión lo que nos habíamos comprometido en el capítulo primero y es los distintos escenarios de acuerdo a un orden cronológico de cómo fueron imponiéndose entonces para nosotros. Entonces el proceso griego, nos ubicamos en Grecia, cuando Grecia era la Grecia grande, cuando la Grecia era la dominadora, saben ustedes, antes de Roma, antes de que el imperio romano llegase y lo absorbiera, pero imperaba, era el tema de los griegos. Composición de los conflictos, lo primero que hay que mirar, vamos a ver qué nos aportó, de aquí en adelante vamos a mirar todos los escenarios de este capítulo, qué nos aportaron, qué extraemos de nosotros de ellos, qué tenemos nosotros de ellos en nuestro ordenamiento jurídico. La composición de los conflictos, la heterocomposición y la autocomposición. Nace desde allí, es un tema que seguirá existiendo siempre y cuando exista en cualquier parte del mundo la conglomeración, y me estoy refiriendo a dos o más seres humanos, la convivencia, el régimen de convivencia de dos o más seres humanos, las agrupaciones, ya después llamadas ciudades, ya después llamadas imperios, ya después llamados países, como quiera. Y ante esa convivencia, la aparición del conflicto. O sea, el conflicto es parte del ser humano, porque en el ejercicio de la convivencia siempre van a haber conflictos. Y eso ha sido una pregunta que se han planteado todas las distintas organizaciones del mundo para ver cómo en ese régimen de convivencia se dispone de mecanismos para resolver esos conflictos. Entonces no vamos a entrar aquí en la discusión del conflicto como tal. El conflicto es parte del ser humano.
Y la pregunta está ahí, entonces a lo que nos vamos a dedicar y lo que vamos a enfatizar es cómo resolver esos conflictos. Y entonces desde acá surgen las dos modalidades que son regímenes generales, o a través de la heterocomposición o a través de la autocomposición. La autocomposición, ¿en qué consiste? La autocomposición consiste en que las partes inmersas en ese conflicto son capaces por sí solas, sin ayuda de nadie, por sí solas, de resolver ese conflicto y aceptan la solución. Es el sistema por el cual el mundo entero más aboga, más promueve. Lo que pasa es que es el más difícil. En el fondo de las agrupaciones de seres humanos, pues es la forma más civilizada de resolver el conflicto. Pero esto requiere de muchos ingredientes, entre ellos uno importantísimo que tiene que ver con la idiosincrasia, que es la educación. Y entonces aprender usted a manejar el conflicto y a resolverlo con su contraparte sin necesidad de acudir a ningún otro. Y lo más importante, aceptando el resultado de ese, digámoslo así, trámite o ese proceso que ustedes decidieron autónomamente realizar. Porque somos muy dados, por ejemplo, en países como el nuestro, que decimos sí, nosotros tenemos la capacidad y nos sometemos a autocomponer el conflicto, pero cuando la decisión no es completamente satisfactoria a lo que yo pretendía, entonces lo desconozco o salen todos los eventos como, no, yo no tengo por qué, no estoy obligado a cumplir con eso, o haga lo que le dé la gana, o todo este esquema. Y es porque se sometieron, o aunque se sometieron en un principio a autocomponerlo, en el fondo lo que sucedió fue que el resultado no les satisfizo y por lo tanto lo desconocen. Entonces, por ese se ahogan la mayoría de países del mundo. Es un tema mucho más práctico o orientado a la resolución del conflicto, mucho más costoso y yo diría que mucho más rápido. Pero es el más complejo. Entonces, existe el escenario, y aterrizamos entonces en Colombia, existe el escenario de la autocomposición, y es lo primero que brinda el Estado. Pero si no pueden las partes componer ese conflicto, entonces tenemos que dar el paso a la heterocomposición. Heterocomposición, ¿qué quiere decir? La aparición de un tercero imparcial que ayude a resolver el conflicto. Un tercero ajeno a ese conflicto que ayude a resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque las partes no fueron capaces de resolverlo por ellas mismas. Y aparece toda la razón de ser de lo que nosotros conocemos como un juez. ¿Un juez qué es? Un heterocomponedor. ¿Por qué se le lleva el conflicto al juez? Porque las partes no fueron capaces de solucionarlo. Y esa es en general la estructura. Allá ya la tenían. ¿Qué características tenían los griegos en cuanto al manejo de la rama judicial? La especialidad y la colegiatura o la colegialidad. La especialidad. ¿A qué se refiere la especialidad? A las ramas del derecho. ¿Y las originales cuáles fueron? La rama penal y la rama civil. Y de ellas digamos que se han desprendido todos. Hoy ustedes conocen y hablamos de muchas ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, la rama civil, la rama comercial, la laboral, la contenciosa administrativa, la del medio ambiente, la de comunicaciones, la de familia, bueno, en fin, la penal, la disciplinaria. Vean entonces que ya allí en esos dos grandes bloques, que es donde nacen o se derivan todas, estaban la rama civil, asuntos civiles, y la rama penal, asuntos penales. Y la colegiatura se refiere a un número plural de jueces. Por eso se llaman cuerpos colegiados. Siempre que ustedes escuchen cuerpo colegiado, ¿a qué se están refiriendo? A que son varios los jueces que integran esa sala, ese tribunal, esa corte y resuelven de manera conjunta. Pues ellos, dentro de sus características, tenían que los jueces eran varios. Es más, los sometían, saben ustedes, al escrutinio en la plaza pública y sus jueces eran varios, estaban conformados por un número significativo de personas. Por eso la historia nos dice que, por ejemplo, en juicios tan famosos como el de Sócrates intervinieron más de 500 jueces en la plaza pública.
Hacemos entonces el esguince a las dos materias principales, a la civil y a la penal. Estamos viendo la estructura, ¿cierto? Entonces, en materia civil se habló de un tribunal, cuerpo colegiado, heliástico. Helios, ¿de dónde viene? De sol. Entonces, ¿por qué tribunales heliásticos? Porque se reunían en la plaza pública a plena luz del día. Esto para cumplir también con un efecto de transparencia, de que las personas pudieran ver que los jueces actúan de manera transparente, honrada y ética porque lo hacen de frente delante de todo el mundo. Y ese fue el esquema civil. En el esquema penal ya un poco más elaborado se crearon tres escenarios para atender distintos tipos de delitos y también en su orden. La Asamblea del Pueblo para todos los delitos políticos, el areópago para los delitos de pena de muerte y homicidio, podríamos decir los capitales de esa época, y el EFEAS, los delitos de menor importancia. Entonces, el cuerpo colegiado para temas penales era dependiendo de la gradualidad, de la complejidad de la escala del delito. Tres clases de delitos para ellos, los políticos, los públicos y los privados. Los políticos que atentaban contra qué? Contra la seguridad del Estado. Los públicos, los que catalogaban públicos que atentaban contra la comunidad en general, y los privados que eran ya interpartes, solo contra el perjudicado. Pues aquí, con base en esto, escalafonaron, dimensionaron el delito y lo graduaron. Y empleaban un sistema acusatorio, o preciso decir, tendencioso o mayoritariamente acusatorio, entre acusador, acusado y juez. ¿Cuál es la característica del sistema acusatorio? Que la injerencia de las partes es preponderante sobre la del juez. Porque el otro es el sistema inquisitivo. Sistema inquisitivo, entonces se cambian los papeles y el papel del juez es preponderante sobre el de las partes. Aquí optaron por un sistema acusatorio. Proceso romano. Dejemos expuesto el proceso romano para terminar entonces con esta sesión. También toman, entonces ya damos el paso a los romanos, ya damos el paso histórico cuando los romanos son los que crecen como imperio y absorben la hegemonía griega. Pero mire que copiaron esos esquemas, sino que simplemente les introducen unas modificaciones. Entonces ya sabemos, manejan el tema civil y manejan el tema penal. Entonces en materia civil copian, digámoslo así, prácticamente igual todo lo de los griegos. Entonces todo lo que vimos en el esquema de tribunales heliásticos en materia civil, aquí los romanos también lo aplican, sino que allí lo disponen en tres fases. Entonces nos ubicamos, estamos en materia civil. Una primera fase de manus injecto, que era de índole personal y afecta al deudor. Nacieron tres acciones civiles y dos acciones ejecutivas. Es, digamos, lo que tenemos hoy en cuanto a lo que es el proceso ejecutivo, ¿cierto? Un extremo acreedor, un extremo deudor, y eso es una actividad civil. Entonces miren que allí la denominaron manus injectio. Dos etapas dentro de esa primera fase de manus injecto, una injuri y una in judicio. Entonces vamos a los orígenes de las palabras. Una injuri quiere decir en derecho, y de una vez dispone el competente ante el pretor o magistrado. Entonces esa primera etapa dentro de la manus injecto es en derecho, y el competente para conocer es el pretor o magistrado. Y manejaba en ese escenario todo lo que tenía que ver con la demanda y la contestación de la demanda. Y después pasábamos a una segunda etapa, in judicio, que quiere decir ya en juicio. Ya no era ante pretor o magistrado, sino ante árbitro o juez, y venía la etapa de pruebas y sentencia. Entonces esa es la estructura en la manus injecto. Bueno, por el momento entonces dejamos esta segunda sesión hasta ahí y continuaremos entonces con